Queridos hermanos y hermanas, el Evangelio de hoy nos presenta una serie de sentencias y refranes pronunciados en distintas ocasiones por Jesús. Por medio de las comparaciones acerca de un ciego que guía a otro ciego y de la astilla en el ojo de un hermano, Jesús enseña a sus discípulos y por tanto también a nosotros que nadie puede asumir la función de juez ante el que peca o se equivoca, pues todos somos pecadores y necesitados del perdón de Dios y de los hermanos. En nuestra vida cristiana es buena y necesaria la corrección fraterna, cuando efectivamente es expresión de la caridad y ejercicio de la conversión propia y ajena. Sin embargo, todo miembro de la comunidad, sea superior o feligrés, antes de hacerse juez del obrar de los demás y de corregirlos, debe examinarse a sí mismo y someterse a una autocrítica sincera. ¿Por qué miras la paja en el ojo de tu hermano y no ves la viga que está en el tuyo? La verdadera corrección fraterna brota entonces de una actitud sincera de solidaridad y fraternidad. Caso contrario puede ser hipocresía o actitud de superioridad. Cuando alguien asume la función de juez riguroso, criticando y condenando a los que no obran bien, trae al interior de la comunidad muchos y graves problemas. Por coherencia con nuestra fe, la corrección fraterna requiere, sobre todo en estos casos, mostrar con las propias obras que uno no tiene de los defectos que critica. En la literatura griega hay una fábula de un señor que dice: cada uno de nosotros tiene dos alforjas, una adelante y una atrás. En la de adelante vemos los defectos del prójimo, en los de atrás están los nuestros. Si Dios procedería como un fiscal, estaríamos todos perdidos, pues todos tenemos nuestros errores y pecados y nadie es santo excepto el Señor. No obstante, Él no se fija tanto en lo que somos, sino en nuestros esfuerzos por pasar de ser malos o mediocres a ser buenos y mejores. En este sentido, la primera lectura del libro del Eclesiástico señala un criterio sabio para conocer a una persona. ¿Cuál es el criterio? Las palabras que salen de su boca. Estas palabras y su razonar se convierten en la criba que descarta los desechos, en el horno que acrisola y en el fruto que mantiene al árbol que lo produce, que manifiesta al árbol que lo produce. Cada persona habla de lo que lleva dentro, de sus logros, aspiraciones y frustraciones, del dinero, de ganancias, de pérdidas, del trabajo y el desempleo, de la salud o la enfermedad, de los accidentes y desgracias, del deporte, de la diversión, de las fiestas y de otros temas. Todo esto delata nuestros centros de interés y los problemas concretos que nos angustian, así como de tantas necesidades ficticias que crea la sociedad consumista y que nos esclavizan al punto de pensar que no se puede vivir sin ellas. No cabe duda, nuestras conversaciones nos delatan, ya que de la abundancia del corazón habla la boca. Estas palabras nos deberían cuestionar, ya que se habla muy poco de las virtudes y valores superiores humanos y espirituales, tal como la solidaridad y la fraternidad,
el diálogo y la convivencia, el compartir la justicia, la paz y la unidad, la fe y la vida cristiana, la responsabilidad y la colaboración en la vida de la comunidad y sociedad. No solo se habla muy poco de los valores humanos y cristianos, sino que se escuchan machaconamente y a menudo palabras cargadas de resentimiento y de odio en contra de los que piensan distinto o de los que se consideran enemigos. Esta es una clara señal de lo que se guarda en el corazón y de la venganza que se está cultivando y gestando en él. Una venganza que se sirve de cualquier subterfugio, medias verdades, mentiras, acusaciones falsas y persecución, con tal de arruinar a los adversarios. Esto es lo que indica Jesús cuando afirma que la bondad o la maldad que anidan en el interior del ser humano se manifiestan no solo en las palabras, sino también en las obras que se realizan. El hombre bueno saca el bien del tesoro de la bondad que tiene en su corazón. El malo saca el mal de su maldad, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y Jesús acompaña esta afirmación con un ejemplo. No hay árbol sano que dé fruto dañado, ni árbol enfermo que dé fruto sano. Cada árbol se conoce por su fruto. Nosotros somos conocidos por nuestros frutos. Por eso nosotros deberíamos ir a la raíz y a los frutos de nuestro propio árbol, de nuestro actuar y de nuestra manera de ser, bajar al fondo de nuestro corazón para descubrir su maldad y su bondad, su mentira y su verdad, su esterilidad y su fecundidad. Jesús mismo, lo hemos escuchado en el Evangelio de los domingos anteriores, nos señala cuáles son los frutos por los que se conoce si somos sus discípulos. La práctica de las bienaventuranzas, el amor al enemigo, domingo anterior, del dar sin pedir a cambio, el no juzgar ni condenar a los demás constituyéndonos jueces y fiscales. Todos deberíamos dar estos pasos de acuerdo a la función que cada uno cumple en la familia, en la comunidad eclesial y en la sociedad. En particular los que están llamados a la grave responsabilidad de servir a los demás como autoridad. En el seguimiento de Jesús, la mediocridad y la falta de autocrítica, la mediocridad y la falta de autocrítica constituyen el principal obstáculo para ser discípulos. Si nuestro corazón es un terreno abandonado y baldío, no pueden crecer más que malas hierbas y salir palabras y acciones estériles. Por el contrario, la renuncia al mal, la fe, el espíritu de sacrificio, la entrega por el Señor y por los demás y el compromiso por el anuncio de la alegría del Evangelio son las actitudes que deben informar la vida de los verdaderos discípulos de Jesús. Y claramente esto es posible solo en el silencio, en la oración y en un camino de interiorización de la palabra de Dios que se haga notar en nuestros frutos de bien de cada día. Sin embargo, vivimos en una sociedad donde el silencio casi no existe, donde domina el ruido y el torbellino de la vida actual, como es toda la bulla del carnaval, y donde estamos inmersos en una cultura de lo inmediato y de la prisa, y donde no dejamos tiempo para que maduren los frutos de bien, de armonía y de paz. Como decía, un ejemplo muy claro de esta situación
Es la fiesta del carnaval de estos días que hace pasar en segundo lugar incluso la pandemia del COVID-19. Por la experiencia de tantos años sabemos con demasiada facilidad se sustituye el sano esparcimiento y días de descanso por las borracheras, las peleas, la promiscuidad y el alboroto descometido, lo que además de dejar el corazón vacío, triste y herido, provoca un grave peligro de propagación del contagio. Ojalá que en cada persona gane el buen sentido y que viva estos días con sumo cuidado y en coherencia con la condición de seguidor de Jesús. La palabra de Dios nos indica que vivir como discípulos de Jesús representa una tarea que supera nuestras solas fuerzas humanas. Por eso debemos acudir a la oración y al silencio y tener un encuentro personal con el Señor, hacer una experiencia profunda de Él y de su amor, escuchar su palabra y acatar su voluntad en un diálogo confiado y sincero con Él. En el silencio aprendemos a reconocer y purificarnos de nuestras fallas y a abrirnos al don de la gracia que nos colma de fortaleza, serenidad y paz, y nos capacita para dar testimonio del Señor en todos los momentos y ámbitos de nuestra vida. Es lo que nos dice el apóstol San Pablo en su primera carta a los cristianos de Corintio. Den gracias a Dios que nos ha dado la victoria por Cristo nuestro Señor Jesucristo. Él nos da la victoria. Permanezcan firmes e inconmovibles, progresando constantemente en la obra del Señor, con la certidumbre de que los esfuerzos que realizan por Él no serán vanos. Los esfuerzos que realizamos por el Señor no serán vanos. Amén.